profesora investigadora de nuestra escuela, que nos va a presentar, por supuesto, avances de su proyecto de investigación de ciencia de frontera, ¿no? Cabe destacar que este es un proyecto de investigación que está recibiendo fondos públicos por parte del CONACYT. Entonces vamos a tener la primicia de escuchar, en mi caso, por primera vez, no muchos de estos resultados que ella ha estado avanzando a lo largo de este año. Como parte del programa, nosotros, por supuesto, vamos a escuchar a la doctora Miriam Piedras, pero como primer punto tenemos la participación de nuestro director, el maestro Manuel Francisco Ortega Hernández, que nos va a dirigir unas palabras antes del evento. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la presencia del presidio, por supuesto a Sharon Elizabeth, nuestra alumna de primer año, a Elías Natanael Arguño Sánchez también de primer año, al maestro Salvador Cobo Quintero, que pues es profesor de aquí de la unidad académica e imparte varias unidades de aprendizaje, entre las cuales destaca proyectos de investigación y que pues también trabaja la investigación a través del asesoramiento de tesis. Y por supuesto a la doctora investigadora Miriam García Piedras, quien precisamente hoy pues nos va a compartir, va a disertar esta conferencia encaminada precisamente con el conocimiento de la teoría, ¿sí?, para favorecer el tema de la ciencia de frontera, que además les quiero compartir y precisar que la doctora Miriam lleva esta investigación, que no nada más porque es de índole internacional y sobre todo de su gran importancia, que es la ciencia de frontera, porque está de boga y por lo importante y trascendente también para la Escuela Superior de Economía, pero para el propio Instituto Politécnico Nacional. Entonces, la doctora Miriam es especialista en este tema y bueno, pues está encaminando esta investigación. Pero lo más importante es que este conocimiento que ella lleva a cabo, este estudio, esta investigación, que se cristalice y que se encamine a favorecer a las alumnas y a los alumnos, para que ustedes primero tengan el conocimiento qué es la ciencia de frontera, cuáles son sus alcances, cuál es la parte medular teórica, para que ustedes puedan explicar, compartir, entender, y desde el semestre que están cursando tengan esa capacidad para poder discernir y como cualquiera puedan encaminar y aperturar el tema de la ciencia de frontera. Ese conocimiento nos fortalece y nos favorece en su formación como futuras economistas, como futuros economistas, ¿sí? Entonces, sin más preámbulo, pues le cedo la palabra a la doctora Miriam García Piedras, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Bien, antes de cederle la palabra a la doctora García Piedras, quiero leer una breve semblanza curricular de la doctora. Agradezco que nos haya enviado un resumen sintético de mucho de lo que ella ha hecho. La doctora Miriam García Piedras es doctora en filosofía por la UNAM, es maestra en filosofía por la misma universidad y también es licenciada en filosofía por la Universidad La Salle. Tiene estudios de postdoctorado en filosofía por la Universidad Iberoamericana y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1.
Es profesora investigadora de nuestra escuela y actualmente es directora del proyecto de Ciencia de Frontera, la hermenéutica analógica como uno de los horizontes epistémico-metodológicos en la construcción de la ciencia de frontera, la afirmación positiva de la vida como uno de los transformadores socioeconómicos, sociopolíticos y económicos en la soberanía y en la geopolítica mexicana. Además, por supuesto, es autora de libros, de artículos publicados en revistas indexadas, ¿no?, de amplia difusión, y por supuesto, ¿no?, es profesora de nuestra escuela. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Sí, buenas tardes a todos. Gracias al director, a mis alumnos, a que hay aquí a los alumnos, al doctor Cobo, a mis compañeros, que estoy viendo aquí a algunos profesores, agradezco mucho que estén. Y esta plática, que quiero que sea un diálogo circular, fue porque el maestro Manuel me invitó a darla, y algo que por lo menos a mí, creo que a muchos de los profesores nos gusta compartir lo que vamos trabajando, lo que vamos reflexionando, y como lo he dicho en clase, los profesores también aprendemos de ustedes alumnos, entonces siempre en clase como que es muy circular, por lo menos para mí. Y precisamente como decía el maestro Manuel, el director de la escuela, esta plática o este diálogo de conocimiento es producto de muchos años de trabajo que he empezado a reflexionar sobre la ciencia de frontera o otras formas de pensar conocimiento, y que el año pasado tuve la fortuna de ser reconocida por un proyecto a nivel nacional de CONACYT, que es lo que estoy ahorita trabajando, y agradezco mucho también a la Escuela Superior de Economía, porque gracias a las materias que yo imparto es lo que también, vinculado a mi parte filosófica, o yo me considero un estudiante de filosofía, es lo que me ha permitido ir construyendo y reflexionando con respecto a lo que voy a compartir ahorita con ustedes. Como bien decía el maestro Manuel, primero tendríamos que plantearnos qué es la ciencia de frontera. Antes de plantearnos qué es la ciencia de frontera, me gustaría mucho ubicarme en el concepto de frontera. La frontera es una categoría que no solamente nos sitúa en un ámbito geográfico. En el mundo, en la realidad misma, hay n número de fronteras. Nuestra piel es una forma de frontera, nuestras casas es una forma de frontera, los salones son una forma de frontera que tienen esta dimensión, tanto de entrar como de salir, de limitar como de expandir. Entonces, el concepto de frontera, que podemos hablar desde un ámbito geopolítico, desde un ámbito geográfico, nos permite delimitar y expandir. En este sentido, y ahora sí lo ubico, la ciencia frontera nos permite expandir lo que entendemos por conocimiento y cómo se va construyendo la ciencia. La ciencia de frontera, entonces, nos permite, nos invita a reflexionar que hay nuevas formas de empezar a pensar la realidad. Y una de las cuestiones más acertadas de lo que se está apostando a nivel de políticas nacionales y de políticas es empezar a pensar otras formas de generar y estructurar conocimiento y la ciencia. ¿Por qué? Porque entonces, sobre todo después del COVID, como sociedades globales o como sociedad global, nos percatamos que las formas de cómo se ha ido edificando nuestros marcos de conocimiento en todos los órdenes de la vida, ¿no?, económicos, políticos, sociales, educativos, laborales, tienen que ser replanteados. Y a partir de aquí es necesario darnos cuenta que este modelo de cómo se ha ido construyendo la ciencia o la ciencia vigente tiene que ser replanteado por
sentido amplio ya están sobrepasadas. Lo voy explicando paulatinamente. Quiero nada más centrar, me voy a basar en dos ejes teóricos o dos ejes teóricos desde donde estoy planteando este proyecto de investigación, que el eje fundamental es una corriente filosófica que la estoy trabajando desde que tenía mis estudios de maestría, que es la hermenéutica analógica. Y la hermenéutica analógica, hermenéutica se oye muy rimbombante el término, pero hermenéutica es cómo se interpreta la realidad, cómo se interpreta la vida, cómo se interpreta todo lo que existe. Y analógica es muy interesante porque la analogía tiene que ver con un sentido de proporción. ¿Cómo sabemos que lo que interpretamos es proporcionalmente adecuado o no, correspondiente o no de lo que estamos interpretando? En otras palabras, ¿cómo sabemos que lo que interpretamos o reflexionamos sobre la vida es como proporcionalmente tenemos estos marcos de referencia que nos dicen que así es lo que estamos conociendo? Y el otro eje fundamental, yo trabajé varios años, o bastantes años, con un filósofo belga que se llama Luc Delanoy, que él fue hace ya bastantes años, hace unos 10 años, el que me empezó a invitar a reflexionar sobre toda esta cuestión de romper con una forma estructurada o ya monolítica de pensar que el conocimiento y la ciencia es lo que nos han dicho que son. Estos son mis dos ejes teórico-metodológicos que he ido trabajando, que he ido reflexionando y que está empezando a florecer ciertos productos, ¿no? A nivel ya más físicos, pero también, sobre todo, a nivel metodológicos. Y bueno, estoy haciendo como preámbulos, primero voy a hacer preámbulos y luego ya voy a empezar a desarrollar el tema. Voy a hacer como en las clases, ¿todos me van siguiendo hasta aquí? ¿Sí? Ok. Esto sí se los quiero compartir, jóvenes, y aquí hay algunos alumnos míos, y siempre lo voy a decir. La escuela, en su propia estructura, tiene esta capacidad como de frontera, porque está dividido en 4 departamentos. Está el departamento de Historia y Geopolítica, está el departamento de Economía Política, está el departamento de Métodos Cuantitativos y de los negocios, ¿no? De las finanzas y de los negocios. Ahí nos está induciendo a señalar que la economía es una ciencia transversal. Tiene una parte social y en esa parte social nos permite andar en cuestiones cualitativas de la economía. Cuando digo cualitativas, son pensar que la ciencia económica también tiene una expansión y una frontera expansiva que nos hace reflexionar como ciencia social que puede abordar problemas de orden político, de orden social, de orden... Por ejemplo, hay profesores que trabajan la psicología conductual, o la economía conductual, perdón, pero también psicosociales, yo lo pondría. También la economía tiene su parte como más exacta, que ahorita voy a hacer ahí unas cuestiones de crítica, esas cuestiones cuantitativas de la economía. Entonces, ya después, diciendo esto, empiezo. Algo que yo me he preguntado como estudiante de filosofía, me he preguntado para qué, o sea, ¿cuál es el propósito de hacer conocimiento? Esa es una pregunta que he ido reflexionando en gran parte de mi hacer filosófico y me he puesto a plantear que este es el tema o uno de los ejes o de las preguntas de investigación que me ha llevado a desarrollar lo que estoy desarrollando, que desde mi lectura la economía o el conocimiento tiene que ser una economía para perpetuar la vida, no para reproducir meramente el capital. Porque la reproducción ampliada del capital lo que nos ha llevado, y ahora sí regreso a lo que les decía anteriormente, es que este sistema en el cual vivimos nos ha llevado a reproducir explotación, injusticias, bajos salarios, nos ha llevado a que no haya las
En sociedades tradicionales, la vida y la muerte son tan emblemáticas que construyen templos, que construyen edificaciones para la muerte, ¿no? Que construyen ciudades. Por ejemplo, aquí en México, Tenochtitlan, está todavía, ¿no? La pirámide del Sol y la Luna, que es una forma de cosmovisión desde donde entienden la vida y la muerte como un sentido de transformación, y entonces no me estoy perdiendo porque esa es la frontera, que hay que incidir desde donde hacen la economía. La economía va a buscar una forma de perpetuar el ciclo de la vida en un ámbito sagrado. Y a partir de ahí se va generando otras estructuras políticas. No hay una política donde se busca que el poder tenga que generar, introyectar ciertas formas de pensamiento, de valores, donde la vida se considera sagrada. Y como la vida se considera sagrada, entonces la forma de perpetuar esa vida tiene que ser desde el ámbito sagrado. Estoy haciendo así a muy grandes rasgos, porque lo que yo voy a situar, o mi texto, mi investigación se sitúa en el contexto actual, desde donde pensamos la vida y la muerte. Y este sistema no simboliza la vida y la muerte. Se ha pasado la valorización de la vida, que estaba hablando en clase cuando nos hablamos sobre la valorización del valor, y les decía que en nuestra sociedad el valor ha quedado reducido a un valor meramente económico. Entonces, el valor, que es el sí en sí mismo, una parte cualitativa del valor, ha pasado a un valor cuantitativo. Y ese valor cuantitativo se va desarrollando en ámbitos históricos a partir de que nuestras formas de... nuestras formas de cómo se estructura lo político, lo económico, lo social, son formas de pensamiento eurocéntrico occidental. En otras palabras. Y aquí por eso ustedes llevan historia. Sus materias de historia, que voy a decir una cosa muy fuerte para la reseña curricular y el plan de estudios. Si se dan cuenta, cuando a lo largo también en la secundaria y en la prepa que nos daban historia, por lo menos a mí, nos decía la historia universal, básicamente la historia universal era la historia europea. ¿No? Entonces, eso también tiene formas de dominación. Ustedes que llevan historia, y si ustedes ven sus planes de estudio, son planes de estudio que reproducen un sistema económico determinado. Y entonces regreso al punto. Cuando podemos entender que los procesos de colonización y conquista no solamente nos conquistan para extraer los metales, los metales, las piedras preciosas, etcétera, sino la peor forma de colonización para mí es una forma de que nos colonizan desde un ámbito de conocimiento. Entonces nos van imponiendo una forma, en el número de formas, y regreso por no ser tan reiterativa, de cómo se tiene que reproducir y cómo se tiene que estructurar. Regreso a la economía, lo social, el arte. El arte es un indicador de cómo hemos sido colonizados, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, la religión, etc. Y voy planteando esto porque a partir de aquí el mundo se empieza a legitimar y justificar, y regreso al inicio de lo que les decía. ¿Todos me van siguiendo hasta aquí, jovencitos? ¿Sí? ¿Seguro? Gracias. Entonces, esta forma de justificar y legitimar esta concepción de mundo es una concepción que no es propia de nuestras raíces. La raíz es lo que nos enraiza a tener un centro, ¿no?, de cómo comprendemos el mundo. Nos fueron desenraizando nuestras formas de concebir el mundo, de concebir la vida, de concebir la muerte, y esto se va desplazando con lo que se llama la ciencia moderna. La ciencia moderna trabaja básicamente con dos preceptos epistémico, teórico, metodológicos. Van a ser las matemáticas de orden cuantitativo y va a ser
matemática que paulatinamente va a secuestrar, va a cortar el sistema que se va desarrollando, que va a ser primero la burguesía y luego va a ser el sistema capitalista, donde las matemáticas van a servir, y siempre lo digo en clase, para una forma de estructurar, ¿no?, de reproducir el capital. Pero para que eso suceda, el mundo, la vida, tiene que reducirse. Eso se llama reificación. La reificación es cómo el sujeto representa el mundo, o representa no sé, el árbol, o representa el oro, o representa todo lo que hay en un ámbito cuantitativo, que ese ámbito cuantitativo, y por eso ustedes llevan teoría del valor, la valorización del valor se da desde una cuantificación que van a ser las matemáticas, que pueden buscar algo cuasi exacto de cómo se va a valorizar numéricamente lo que se está representando. Lo cualitativo desaparece. La representación cualitativa, eso pertenece a cosas que no pueden ser representadas por la razón. Y es cuando tiene su mayor punto de justificación epistemológica, va a ser el método positivo. El método positivo, y entonces a partir de aquí, el método positivo lo podemos entender así. Voy a hacer como una especie imaginativa, una metáfora imaginativa, donde la realidad es un gran círculo, ¿no? Entonces el gran círculo es un gran pastel, perdón. Y ese pastel tiene diferentes rebanadas. Cada rebanada está representando parte de la realidad. Y esa parte de la realidad se va representando con las diferentes disciplinas. Entonces, esto siempre lo explico en clase y con algunos alumnos ya estarán aquí, como así ya lo sabemos, pero no se los vuelvo a decir. Esto les va a quedar muy claro, por ejemplo, en CEU. Ustedes se dan cuenta que CEU, la arquitectura de CEU, todas las disciplinas o todas las facultades están separadas y paradójicamente, aquí entra la frontera, paradójicamente confluyen en el mismo lugar. Entonces puede estar, no sé, matemáticas en un lado, filosofía en otra, derecho en otra, ciencias políticas en otra, porque están diciendo, o aquí por ejemplo en el instituto, biológicas está para acá, o sea, está para allá, psicología está enfrente, economía está acá, que lo que les estoy diciendo en otras palabras es que la realidad a nivel de ciencia se explica desde la fragmentación, no desde la complejidad. Y entonces eso conlleva a que, y este es uno de los problemas de lo que le llaman la monodisciplina, o sea que la realidad solamente se explica a partir, o esta realidad compleja, como este pastel, que está en trocitos, o en rebanadas, solamente cada ciencia toma su objeto de estudio desde su rebanada, no desde la complejidad del pastel. ¿No? Entonces es una metáfora, si quieren, muy básica, pero creo que eso lleva a tratar de problematizar lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa cuando solamente una ciencia toma un objeto de estudio propio y deja de lado la explicación que va a tener impacto, ¿no?, lo que está estudiando esa ciencia con respecto a las demás? Entonces, por ejemplo, los biólogos solamente estudian ciertas formas de vida que no se dan cuenta, y es un problema en todas las áreas del conocimiento, como lo que es ese objeto de estudio que piensan que, por ejemplo, un biólogo piensa que la biología no va a tener impacto en la economía. Un ejemplo, ¿no? Un economista piensa que no hay impacto en el ámbito de la biología. Cuando para satisfacer necesidades, también hay procesos biológicos, ¿no? O sea, tenemos que comer nuestro organismo, que somos seres biológicos, necesitamos alimentarnos para que podamos mantenernos en vida, ¿no? Con vida y todo lo que existe, ¿no? Y entonces hay una separación. Esto es lo que va generando el método positivista,
donde el método positivista, una de sus premisas a nivel de ciencia, es de que tiene que ser verificable, que tiene que estructurar leyes, que tiene que ser verificable, que tiene que ser objetiva, y ese es uno de los grandes planteamientos que en nuestros días se están resignificando, que el conocimiento no puede ser objetivo en totalidad. Que, bueno, no me quiero meter en eso, sino termino esto, y bueno, todos me van siguiendo hasta aquí, jovencitos. Entonces, cuando pensamos que el mundo es objetivo, nos estamos excluyendo del mundo. Porque entonces queremos que la realidad sea, no hay una objetividad en totalidad, porque cuando pensamos que hay una objetividad, quien estructura esas formas de modelos ya es un sujeto, ¿no? Pero bueno, voy para allá, pero regreso a esta cuestión de que se va fragmentando la realidad. Y la ciencia de frontera, precisamente, uno de mis planteamientos dentro de mi proyecto de investigación es buscar resarcir es volver a unir esta realidad que no puede ser explicada solamente en un ámbito disciplinar, sino que las disciplinas o las diferentes ciencias requieren volver a conjuntarse porque la realidad en sí misma es compleja. Y entonces regreso al inicio que les decía. Con el COVID-19 nos dimos cuenta que no se podía acabar o no podía haber alternativas viables de una cuestión médica solamente tratando de solucionar con lo médico. El COVID también se me hace como anillo al dedo para entender la complejidad. Tuvo que trabajarse, teorizar sobre lo social, sobre la educación, sobre las cuestiones psicoafectivas, ¿no?, de las personas, sobre toda la complejidad que conlleva, y regreso a la vida, y la vida entender que nosotros somos sujetos vivos dentro de un entorno vivo. Y entonces, dentro de mi proyecto de investigación, uno de los planteamientos fundamentales es de que apuesto en resarcir es volver a unir esta complejidad del mundo para tratar de entender y proponer soluciones integrales a los problemas que solamente se quieren abordar desde un ámbito de conocimiento. Entonces, voy a poner un ejemplo. Ustedes como estudiantes de economía o los economistas, y esto siempre también lo digo, buscan decir, lo que me importa es reproducir capital, pero en muchas ocasiones dejan de lado el impacto que tiene eso para reproducir el capital. No ven el impacto humano, el impacto medioambiental, el impacto psicológico, el impacto en todas las áreas de la vida. Y este es uno de los planteamientos donde uno de los ejes centrales también dentro de mi proyecto es que nosotros, cada uno de nosotros, somos sujetos actuantes. Eso tiene que ver, y regreso al concepto de objetividad, que a lo que voy a explicar es como lo más complejo de lo que iba a explicarlo. Bueno, no sé si lo que he explicado es complejo, pero lo que voy a decir es esto. Cuando nosotros ya nacemos con un mundo estructurado. Y entonces nos dicen que el mundo es así y no puede ser de otra forma. Y entonces lo que hace, y aquí entra el lenguaje a nivel de la construcción de la ciencia, es fundamental, porque nos han dicho que hay leyes de la naturaleza, leyes del mercado, leyes históricas, y este concepto de ley, en un sentido profundo, nos va diciendo que la ley es inviolable. Y si la ley es inviolable, no hay posibilidad de transformar este mundo que nos ha llevado a estar donde estamos. Esto en términos filosóficos se va, y en epistemología, que ya vi esa materia, en la epistemología vemos una parte que es el realismo, ¿no? El realismo nos dice que el mundo es, o sea, el es viene del ser, es
verbo y sustantivo, el mundo es sustantivamente y no puede ser de otra forma. Y entonces nos va señalando que el mundo es preexistente, o sea que cuando nacemos no hay posibilidad de trascender y transformar este mundo porque está regido por algo que ya está ahí dado. Y el concepto de ley parte en su fundamentación filosófica del realismo, pero tiene su punto álgido en el positivismo. O sea, las leyes son inviolables, ¿no? Pero hay una, y aquí es algo muy fuerte, hay una justificación de conocimiento donde es el poder, las estructuras de poder que en realidad son las que construyen, son las que construyen y legitiman una concepción de vida y de mundo determinada. ¿Cuáles van a ser las implicaciones? Si pensamos que hay unas leyes económicas y que así está determinada la economía, no hay posibilidad de trascender para generar sociedades más equitativas, más solidarias, más con un ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Posibilidad de trascender con salarios justos, porque ya está dado por el concepto de ese determinismo que legitima metodológicamente el lenguaje que el sistema capitalista va a estructurar. Y este lenguaje que el sistema capitalista va estructurando, vuelvo y regreso a los planteamientos del inicio, es en esta cuantificación tanto de la vida. Bueno, yo les pondría, si se cuantifica la vida, automáticamente se anula el concepto de muerte, ¿no? No tomen la muerte como una forma negativa, sino la muerte como una forma de transformación. Y ya para ir cerrando, este concepto de transformación, cuando regreso a mis planteamientos, o uno de los teóricos con los que yo trabajé, es este filósofo belga que les decía, que se llama Luc Delanoy, que él me empezó a introducir en plantear que la realidad tiene diferentes niveles, me empezó a introducir la mecánica cuántica, y cuando empiezo a pensar estas cosas que ya son bastante fascinantes, son muy fascinantes para mí. ¿Todos me van siguiendo hasta aquí, jovencitos? ¿Ya los perdí? ¿No? ¿Seguro? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí los perdí? Ah, ok, ya, gracias. A ver si me explico. Si pensamos que la realidad es preexistente, no hay posibilidad de transformar la realidad. Entonces, lo que yo empecé a aprender y a teorizar y a reflexionar y a estudiar es que la forma de transformar, este es el punto y el eje nodal de uno de los planteamientos del libro del proyecto de investigación, es que la realidad se puede transformar en la medida que empezamos a conceptualizar el mundo desde otro lenguaje y desde otra concepción del mundo. Y entonces encuentro en un autor que se llama Delanoy, que fue mi maestro, que me empezó a inducir en esto y que me pongo a leer otro tipo de cuestiones, donde se plantea esta cuestión de... Hay un autor que se llama Basara, que dice que la realidad, hay diferentes niveles de realidad, que va desde el mundo macro hasta el mundo micro, que va a ser el mundo de lo microscópico, de lo cuántico. Entonces es fascinante porque no me voy a meter en esto más en profundidad porque ya es muy teórico, pero se los voy a tratar de decir así. En un ámbito, bueno, sí se los voy a decir. Esto para mí se hace muy interesante porque nosotros podemos ver que este mundo está así estable, ¿no? Está todo estable, pero dentro de esta estabilidad en su conformación, esta preexistencia no es preexistente porque todo está fluyendo. Como todo está fluyendo, eso permite que haya algo que se llama la teoría del observador. Y entonces, la teoría del observador, en términos de mecánica cuántica, va planteando que rompe con esta idea que el mundo tiene que ser objetivo y que el sujeto se tiene que salir fuera del mundo. Hay una correlación entre la conciencia de cómo yo intencionalizo o tengo una intencionalidad para poder transformar la realidad o el mundo o la vida
cuando yo soy consciente de la situación, de mi existencia económica, social, política, existencial. Y cuando tengo ese nivel de conciencia, me transformo a mí misma y transformo la realidad. Y entonces rompe con esta idea del sujeto pasivo que te tienen que dar datos, que tiene que representar, y solamente esa forma de representación que nos han dicho que así es y no puede ser de otra forma, empieza a desestructurarse. Y entonces eso cambia radicalmente mi situación vital. Y esto es uno de los ejes fundamentales, por eso yo apuesto que el conocimiento debe de buscar perpetuar la vida. Y buscar perpetuar la vida no considera la vida en un ámbito meramente individual. Para que yo exista, tengo que tomar agua, tengo que nutrirme con espinacas o con chocolate, tengo que, una forma de nutrirme también es dar clases, ¿no? Yo soy en relación a todo lo que existe. Cuando yo me transformo mi entorno. Y entonces rompo con estas ideas lineales de que las leyes de la vida, las leyes de la naturaleza, las leyes del mercado ya están determinadas, sino hay posibilidad de transformar. Y entonces, ahora sí ya voy cerrando, considero que esto es uno de los planteamientos que, en la medida que seamos sujetos más conscientes, porque siempre decimos vamos a generar otras formas, otras teorías económicas, políticas, bla, 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 está perfecto, pero antes de que se pueda dar esas transformaciones tenemos que empezar a generar otras formas de conocimiento, donde nosotros seamos sujetos activos. Si nosotros somos sujetos activos, hay la posibilidad de transformar mi realidad. Si no me quedo dentro de esa realidad, ¿no? Entonces eso cambia radicalmente, sobre todo en sociedades que cada vez más nos secuestran toda la complejidad humana, sobre todo ahorita que viene toda la revolución de la inteligencia artificial, que paulatinamente nos está secuestrando nuestra mente, nuestros hábitos, nuestra inteligencia, nuestra creatividad, nuestra imaginación. Entonces, en la medida que dejamos, porque eso también tiene implicaciones políticas, económicas y sobre todo de un control, de un biocontrol, así se llama, el biocontrol, que va a tener impacto en formas de, perdón lo voy a decir, de domesticación cada vez más fuertes, ¿no? Entonces, si nos secuestran la vida misma, nuestra vida, en lugar de ser humanos, vamos a quedar a ser reductos, ¿no? Y ya con esto, ahora sí cierro, que me he puesto a pensar mucho esto últimamente, que bueno, yo estoy muy en contra, habrá personas que no, yo sí, con respecto a las nuevas tecnologías, ¿no? Con toda esa robotización del trabajo. Les voy a poner este ejemplo para que vean la dimensión, ¿no? Con esa robotización del trabajo, cuando una de las condiciones, y lo he dicho últimamente en clase porque lo he estado pensando, ¿no? Una de las condiciones que nos proyecta en esta transformación del mundo es el trabajo. Pero si nos quitan el trabajo, nos están quitando parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Si nos quitan esa capacidad de transformar el mundo, transformarnos a nosotros a partir de la creatividad, a partir de la empatía, entonces nos van secuestrando y entonces el conocimiento cada vez va quedando subyugado en aras del poder y nos lleva a procesos de domesticación. Por eso mi libro, mi proyecto, busca una afirmación positiva de la vida. El conocimiento tiene que generar horizontes de conocimiento para perpetuar la vida en todos los niveles. No solamente en una cuestión meramente reduccionista, que la vida no se reduce a una cuestión biológica. O sea, la vida hacer economía es una forma de perpetuar la vida, ¿no? Hacer política es una forma de perpetuar la vida a partir de la solidaridad, de la repartición de la riqueza de forma proporcional, de generar condiciones dignas de trabajo. Porque eso es lo que nos afirma como humanos y nos afirma de perpetuar aquí en la Tierra, ¿no? Bueno, estas son algunas de las anotaciones que traté de explicar
pero que espero les haya sembrado algo, ¿no? Gracias. Vamos a dar una ronda de preguntas, ¿no? De reflexiones de este intercambio circular que Miriam nos propone al inicio de su presentación. Entonces, no sé si... No solamente menciono, pero ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. De antemano, pues me gustaría dar un agradecimiento por esta ponencia como estudiante. Sobre todo porque, digo, yo celebro que constantemente aquí en este auditorio se hagan ponencias sobre cuestiones de carácter meramente económico. No obstante, difícilmente se tienen este tipo de temas con respecto a un nivel más filosófico, por así decirlo, ¿no? Sin dejar de lado la cuestión económica. Me agrada de entrada, me gustaría hacer un pequeño comentario, no hay problema, y al final mi pregunta, pues, ¿no? Me agrada la cuestión que comenta sobre la relación del capital y la vida, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, que yo tal vez incluso haría una analogía sobre una cuestión presente en el mundo actualmente, ¿no? Porque tal vez si se ve exclusivamente desde el aspecto abstracto del Bitcoin, tal vez hay dificultades para comprenderlo, ¿no? Hablaba como de la acción de que el capital atenta contra la vida. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? En esa lógica del capital de buscar reproducirse y ampliarse, atenta contra la vida, pero un ejemplo concreto que estamos viendo hoy en el mundo, diría yo, es la guerra en Palestina, que muchos dirán, bueno, es que está la cuestión religiosa, ok, pero en el fondo de eso hay una búsqueda de una competencia en el mercado, de la capital, etcétera, ¿no? O sea, como para poner un ejemplo de que pues no es nada más realmente abstracto y ya, ¿no? Ahora que están cambiando de plan de estudios, yo noto ciertas opiniones, he escuchado opiniones, compañeros, por ejemplo, ¿no? Estudiantes que dicen, bueno, es que no sé por qué a mí me dan epistemología de las ciencias sociales, ¿no? No sé por qué a mí me dan, o la carrera de la materia de metodología de investigación es una materia nada más de puro trámite, ¿no? Pero llegan a buscar hacer la tesis y ahí se andan rascando las ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿usted qué tanto veo o cuáles, bueno, seguramente la respuesta va a ser sí, más bien, ¿qué tipo de adecuaciones cree que se debe hacer al plan de estudios, ¿no? En particular con la cuestión de las materias que tienen que ver con la filosofía, ¿no? Porque, creo que ese es un problema muy presente actualmente, ¿no? En el plan de estudios, o al menos en cómo se imparte actualmente, ¿no? Porque parece ser que esas materias están nada más de los rellenos, ¿no? Entonces, ¿usted qué cambios cree que se deben hacer en el plan de estudios? En particular con las materias que tienen que ver con la filosofía y cuál es su relación con la economía, para mí es clara, ¿no? Creo que se debe dejar más clara en la comunidad de ¿no? ¿Alguien más? Buenas tardes. Una pregunta que resume en la conferencia. La pregunta es la siguiente. Varios alumnos me han preguntado al respecto de que, bueno, cada alumno tiene una realidad diferente, ¿no? Hablando precisamente de la realidad. Cada uno percibe su mundo de forma diferente y al final de cuentas se va integrando en una sociedad, ¿no? Bien o mal, pues cada sus condiciones no puede cambiar, ¿no? Precisamente porque no sé si no, porque no tengan los alcances, porque no tengan los recursos, o pues varios
aspectos, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cómo darles a entender a los alumnos que su propia realidad no están imbuidos dentro de un propio sistema, ¿no? Sino, porque al final de cuentas sí se van a integrar en la parte del sistema, ¿no? Cada quien con su propia realidad muy particular. Entonces, en ese sentido, pues, sería la pregunta, ¿no? La opinión. ¿Qué respuesta se les podría dar a este tipo de alumnos? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mi pregunta va hacia, básicamente, bueno, nos dio un contexto intelectual en el cual, pues, aplica, ya que creo que las ciencias naturales, básicamente, pues, bueno, aplica bastantes teorías de usted, o algo de bastantes teorías, pero mi pregunta va a, si nosotros hemos tenido pues una evolución como sociedad en la cual vamos hacia una época más tecnológica, ¿por qué desestimar la tecnología en la sociedad actual? O sea, que, es decir, si nosotros creamos estas nuevas tecnologías, ¿por qué desestimarlas y no utilizarlas? Es decir, ¿por qué existe ese miedo de que realmente, pues, podamos ser reemplazados, por así decirlo, o que reemplacen el trabajo, como usted dice? ¿Por qué desestimarlas si realmente pueden ser herramientas útiles que podemos utilizar? ¿Alguien más? Mi pregunta es la siguiente. En primer semestre nos impartió usted misma la materia de epistemología y nos mencionó algo muy importante con respecto a que nosotros pensamos que lo que pensamos es meramente original de nosotros mismos, pero verdaderamente es que es completamente lo contrario. Al inicio de la reunión mencionaba que hemos sido colonizados de una forma tan significativa como lo es el pensamiento. En base a esto, ¿cuál sería el propósito o la importancia de generar conocimiento independientemente de la idea de que hemos sido colonizados por el pensamiento? Va a cambiar la redundancia. Solamente un comentario. La conferencia a mí me hizo reflexionar principalmente acerca de dos autores, ¿no? Desmond Morris y Nietzsche. Y yo interpreto a través de eso la ciencia de fronteras de lo que nos habla usted, como lo que nos planteaba Nietzsche de la trascendencia del nihilismo, ¿no? Nietzsche nos decía que el nihilismo es, bueno, ahí él hablaba en los escritos de que el nihilismo en la sociedad era explicar la realidad a través, bueno, de que todo estaba en torno a Dios, ¿no? Y yo pienso que el nihilismo es, volviendo a Desmond Morris, un trastorno generado por la domesticación del ser humano, ¿no? Él observaba a los animales que estaban en los zoológicos y que desarrollaban ciertos trastornos o ciertas conductas anormales. Y yo creo que el hecho de que en la sociedad haya todo el tiempo un nihilismo social y científico es una forma en la que se manifiesta el trastorno de la que nos hablaban estos dos autores, ¿no? ¿Con alguien más? ¿Qué? Bueno, yo me acuerdo del primer semestre que me impartió la materia de epistemología, igual sobre la alienación, y en eso lo enfoco a lo de la colonización que usted explicó.
en sentido de la historia. En la historia que nos habla desde antes, ni siquiera de los sumerios, sino desde mucho antes. Inclusive cómo vemos la historia, realmente es lo que nos está escrito o es incluso pensamientos que nos dejaban reflejados y están en la dominación. En eso usted en ese momento habló acerca de cómo las personas se adaptan y se sienten dominadas y son alienadas, ni siquiera se conocen qué es ser, o incluso cómo pueden ellas ser mismos uno mismo, consigo mismo, aunque suene repetitivo, pero no es exactamente el tema. Ahora, mi pregunta sería, usted habla acerca de las fronteras y puso el caso de Seúl y también el caso de la escuela. Inclusive yo hago mención a lo de la primera pregunta de la reestructuración. Yo en mi caso, y no sé, ahí también hay opiniones acerca de que en la escuela hay muchas materias teóricas. Entonces esas materias teóricas en el momento de aplicarlas, pues como que la teoría se queda, pero incluso puede ser refutada porque no es una ley que ampare. Ahí la pregunta sería, con estas fronteras y con lo que decimos de esta historia de dominación europea que usted mencionó y después se traspasó aquí al continente americano, ¿cómo sería ahora ese pensamiento para el conocimiento y cuál sería el razonamiento abstracto? ¿Y cuál sería el punto objetivo de esa pregunta de investigación que usted misma está investigando? Vaya la redundancia. ¿Alguien más? Bueno, mi pregunta, bueno, es que sí, yo la plática, pero mi pregunta fue cómo el ámbito cuantitativo se da en las matemáticas y después desaparece, me parece que es cuantitativo y que no se podía medir. Esa es mi pregunta, porque no le entendí esa parte, no sé. ¿Cómo en el ámbito cuantitativo se da, el ámbito cuantitativo se da en las matemáticas? Ya Yo me quería defender, pero creo que provocaste, Miguel. De verdad que haces unos planteamientos muy interesantes en torno, por ejemplo, a romper la linealidad, ¿no? Me queda como un poco, digamos, yo te he escuchado en varias ocasiones de esta parte de salirse de la caja, ¿no? Yo quisiera nada más plantearte dos cosas. Una es, sobre todo quienes hacemos investigación, cómo pensar hacer investigación rompiendo esta linealidad, ¿no? Y por otro lado, un poco me dejaste pensando en si estamos buscando, por lo menos la propuesta que lanzas de romper la linealidad, de pensar fuera, digamos, de este espacio de confort, de comodidad o de lo que nos han impuesto, ¿no? Yo pensaba, bueno, y ahora que se han incorporado las tecnologías y que hablamos de la inteligencia artificial, ¿no es eso romper la linealidad? Buena pregunta. Gracias por la pregunta, me llegó mucho, ¿no? A ver, voy a tratando de vincular todas las respuestas, lo que voy a decir ahorita, espero no me salga de alguna pregunta, ¿no? Empezaría con el planteamiento de César, del profesor César, que y me voy bifurcando, ¿no?, a toda esta cuestión. Cuando decías que solamente hay una realidad, o que cada quien vive su propia realidad, que tiene que ver también con el planteamiento del doctor Cobo, y con toda esa cuestión que hablaban de Morris, y esta alienación, y este nihilismo, etcétera, en otras palabras. Pensamos que cada quien tiene su realidad cuando tenemos una realidad compartida, porque, perdón lo que voy a decir, o sea, lo que decía ahorita Salvador, pensamos que todos somos libres aunque estamos en una caja, y que pensamos que no estamos dentro de esa caja, porque
preexistente, en realidad es constructo de ciertas estructuras de poder. Y aquí entra la inteligencia artificial, la tecnología, etcétera, ¿no? Creo que todos en este salón, en este auditorio, sabemos lo que es la pobreza, sabemos lo que es la desigualdad. El COVID nos enfrentó en que las personas con escasos recursos fueron las personas que más padecieron el COVID. Y eso no tiene que ver con una cuestión que en realidad está fragmentada. Sabemos que los salarios, por ejemplo, hay mejores condiciones en unas clases que en otras. Sabemos que hay racismo. Pensamos que somos libres, y lo decían muy bien, que pensamos por nosotros cuando nos han impuesto una forma de pensamiento, ¿no? Y tiene que ver con un sistema que voy a decir con respecto a la tecnología. Voy a tomar un planteamiento que siempre lo tomo, que es la escuela de Frankfurt, que habla sobre la racionalidad irracional, donde esta racionalidad irracional es que la razón es una razón tecnológica, pero que paulatinamente esa racionalidad tecnológica, que gran parte de los desarrollos tecnocientíficos primero se hacen en la milicia, en lo militar, y luego se trasladan al ámbito de lo social. Y ponen en específico como esta idea de la bomba atómica, que hay toda una estructuración, ¿no?, matemática, científica, que si fueron a ver el año pasado la película de Oppenheimer, ¿no?, que es muy interesante la película de Oppenheimer porque nos da una reconfiguración geopolítica de la economía a partir de la destrucción. No sé si me explico esa parte, ¿no? Ahora la economía se tiene que generar a partir de la destrucción que van a hacer las bombas atómicas, que va a ser lo que va a reconfigurar la geopolítica del mundo, donde decimos que, eso me encanta, siempre decimos, es que hacemos ciencia, hacemos tecnología. Yo en el salón de clase pregunto, ¿quién en ese auditorio o en el salón de clases sabemos hacer un aparato tecnológico? ¿Quién en este salón sabemos cómo funciona? Eso se llama las tecnologías opacas, ¿no? Porque, por ejemplo, el coche, tú abres y no es una tecnología opaca, es una tecnología, vamos a decir, como más, más clara, por decirlo de esta forma. Abres y sabes dónde está el motor, dónde están los inyectores, etcétera. Pero abres tu teléfono y no sabes cómo funciona ese teléfono. Entonces, eso se le llaman tecnologías opacas, donde cada vez se nos va borrando el conocimiento de cómo funcionan las cosas. Nosotros pensamos que hacemos, en este salón, y lo digo, queremos muchas cosas porque nos han dicho que así es. Nos dicen que el agua está compuesta por dos partículas de hidrógeno, una de oxígeno, pero en realidad que yo tenga estos instrumentos científicos para comprobar que eso es así, no lo considero. Hay algo que decía el compañero muy interesante, que vamos a la cuestión del poshumanismo, ¿no?, que es lo que tú estabas diciendo. Cómo involucrarnos, que tiene que ver también con lo que dice el doctor Cobo, cómo involucrarnos con las nuevas tecnologías, cuando ya hay unos debates muy fuertes, cuando estoy hablando de inteligencia artificial, de una transgresión de la propia naturaleza humana, con gadgets y con estas cuestiones. No sé si se acuerdan que hace 3 semanas, Elon Musk sacó el Neuralink, ¿no? Y entonces el Neuralink, que va a conllevar a esto, que tiene una cuestión de que la gente que tenga poder económico es la que va a poder entrar en esta cuestión de ponerse un Neuralink, y esto va a generar una mayor desigualdad en términos cognitivos y en términos de trabajo, ¿no? Y obviamente hay algo que se llama la ventana de Overton, que ustedes como jóvenes les van diciendo que eso está padrísimo, que va súper bien, etcétera. Sin embargo, cuando... No tengo que extender más porque, ya tenemos que cerrar y tiene que ver con la actividad y todo este rollo, pero cuando van destruyendo nuestra propia condición humana, ¿no?, y hay muchas formas de destruir esa condición humana, es lo que nos va a llevar a mundos distópicos. En otras palabras, porque creo que ya se me estoy cerrando, que me encantó lo del plan de estudios. Esta cuestión del plan de estudios considero que es fundamental, que voy a decir una cosa y lo aplico para mí también. Estamos en plan de estudios de un siglo XX que está reconfigurando unos nuevos cambios de
paradigma donde se sigue, aquí hay como una super contradicción. Perdón lo que voy a decir, perdón que sea el maestro Manuel, pero lo voy a decir así como lo pienso, ¿no? O sea, el plan de estudios siempre, o sea, ustedes como jóvenes tienen que pensar el mundo a 40, 50 años, y el mundo a 40, 50 años no va a ser como ahorita es. Viene cambios en todos los órdenes del conocimiento, y entonces estamos en planes de estudios del siglo XIX-XX, en un siglo XXI que no se va a adecuar hacia adelante la transformación de la realidad. Eso es algo bien fuerte, y entonces entra también la formación de los profesores, lo que decías ahorita, Luis, ¿no? Estas cuestiones teóricas, yo creo que lo teórico es muy bueno, porque voy a decir una cosa muy fuerte, perdón con todo respeto, han reducido la economía a una cuestión técnica, que tiene que ver con la pregunta de la compañera, que serán las matemáticas. Las matemáticas, hay un filósofo que se llama Harvey, que Harvey va diciendo que las matemáticas, cuando los maestros les dan ecuaciones matemáticas, en esas ecuaciones matemáticas o en esas axiomas matemáticas, ya hay una ideologización que esos valores numéricos están buscando reproducir capital. Y eso conlleva un nivel de abstracción muy complejo. Yo, por ejemplo, tengo un artículo que está ahorita en prensa donde planteaba, no puedes deshacerte de las matemáticas. Se tiene que buscar estas matemáticas, en lugar de reproducir el capital, ahorita una argumentación, ¿cómo buscas que ese capital o ese dinero pueda ser mayormente distribuido entre las personas, ¿no? Por eso la abstracción del lenguaje lo que conlleva es de que se vuelve tan unívoco, así se llama, o sea, no hay una complejidad de los valores numéricos, y entonces entra la economía como una ciencia social. Y eso es para mí muy interesante, y lo que me causa conflicto es que los propios economistas no se den cuenta de la riqueza que es la economía. Y la teoría también es fundamental, porque la teoría te permite, ¿no?, plantear y generar o destrucción o generación de mejores mundos posibles, ¿no? Creo que traté de contestar en formas así, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco mucho y gracias. Por último, cedo la palabra al maestro Manuel para hacer entrega del reconocimiento a nuestra conferencista maestra. Sí, voy a dar lectura al reconocimiento, que a la letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Economía, otorga el presente reconocimiento a la doctora Miriam García Piedras por su participación como ponente en la conferencia magistral Aproximaciones teóricas a la ciencia de frontera, celebrada el día miércoles 6 de marzo de 2024 en este auditorio Lenin de la Escuela Superior de Economía, y firma un servidor. Muchísimas felicidades. Bueno, también reconocer, y esto es algo importante que tiene la doctora Niña, que siempre involucra a los estudiantes. En este caso, pues tuvimos aquí en la mesa a dos estupendos estudiantes, los ha platicado la profesora Niña. Voy a leer uno de la compañera, y el del compañero pues hará una lectura más resumida. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Economía, otorga el presente reconocimiento a Sharon Elizabeth Chamorro Martínez por su participación en la conferencia magistral Aproximaciones teóricas de la ciencia de frontera. Firma maestro Manuel Francisco Pérez. Y ahora vamos a entregar el reconocimiento al compañero Elías Natael Garduño Sánchez, también por su participación en la conferencia magistral. De primer semestre, entonces eso es muy grato para todos, ¿no?
su compañera. También el Instituto Politécnico Nacional dio el presente reconocimiento al maestro Manuel Francisco Ortega Hernández, el director de la Escuela Superior de Economía, por su participación en la conferencia magistral Aproximaciones teóricas a la ciencia de frontera, la técnica al servicio de la paz. Bueno, damos por terminada la conferencia. Muchas gracias por haber asistido. Espero que tengan una buena noche y vayan a saber de clases.